Hablemos acerca de lo que pasó ayer en la Fiscalía, en el Centro de Justicia, porque resulta que el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, y su esposa, Anita Pinochet, sonrieron, respiraron tranquilos después de escuchar un largo veredicto, porque fueron absueltos del delito de lavado de activos y malversación de caudales públicos. Lo normal es que haya un juicio en que se condene o se absuelva a alguien. Eso es lo normal. Y se esgrimen argumentos, fundamentos, con una parte expositiva, la parte de los fundamentos y finalmente la parte resolutiva de una sentencia. Lo excepcional es que haya críticas a una de las partes, que haya críticas a la Fiscalía, que haya críticas a la Policía de Investigaciones que efectúa el trabajo de análisis financiero. Ahora, claro, uno dice, la Policía de Investigaciones con análisis financiero, la cosa anda como un poco lejos, pero algo pasó para que el tribunal cuestionara el trabajo de la PDI y la falta de rigurosidad en la investigación de la Fiscalía. Un golpe en el mentón al fiscal que llevaba el caso. En el mentón, fue brutal. Por ahora el Ministerio Público no ha decretado recurrir de nulidad sobre este veredicto porque en realidad ayer quedó como groggy, si es que esto fuera una pelea de box. No atinaba prácticamente a nada. Néstor Aburto, muy buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes ya lo indicaban, con duros cuestionamientos a la labor investigativa de la Policía de Investigaciones, la PDI, y el trabajo realizado por la Fiscalía Centro Norte a cargo de José Morales ayer. Y luego de 320 días de juicio, la Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en un fallo unánime, esto es súper importante, fue unánime, absolvió del delito de lavado de activos al ex comandante en jefe del Ejército, al general en retiro Juan Miguel Fuentealba, y a su esposa Anita María Pinochet, a quienes la Fiscalía había imputado el ilícito en calidad de reiterado, los ilícitos que ya mencionábamos, a raíz de una indagatoria que llevaba adelante la justicia militar en relación a malversación de fondos públicos. La razón detrás del fallo, falta de rigurosidad en la investigación. Así lo expresó la jueza Carolina Escandón, quien apuntó directamente a un análisis patrimonial deficiente, puesto que la pericia efectuada por el Ministerio Público no contaba con la información de bienes adquiridos antes que Fuentealba asumiera la comandancia en jefe del Ejército para poder constatar así las actuales posesiones del ex titular del Ejército y así tomar una determinación con una base sustentable. Esto lo dijo la propia jueza, es decir, no dejó duda respecto al cuestionamiento que estaba haciendo el tribunal al trabajo investigativo. De hecho, la magistrada indicó que si bien la detección de patrimonios sospechosos, es decir, de malversación, es el punto de partida, debe haber solidez en la pericia probatoria, con elementos objetivos para seguir el rastreo de los dineros. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La Policía de Investigaciones, instruidas por el fiscal José Morales, se concentraron en el patrimonio que tuvo el ex comandante en jefe del Ejército durante su periodo a cargo de esta institución, es decir, entre el 2010 al 2014. No hizo análisis de lo que tenían como patrimonio previo al 2010, es decir, si habían herencias, porque se ha ido, según el relato de la defensa, algunas propiedades que fueron vendidas previo al 2010, es decir, ingresos a sus cuentas previo a esa fecha, es decir, poco riguroso el trabajo de la PDI con el trabajo de la Fiscalía. Frente a esto, el tribunal no pudo probar el delito de lavado de activos, alcanzando solo, y esto lo digo entre comillas, la mera sospecha, como indicó la propia jueza Carolina Escandón. Lo anterior claramente denota una falta de precisión y rigurosidad en la investigación, en el entendido que el análisis contable financiero debe efectuarse necesariamente bajo el prisma de la investigación de un delito de lavado de activos, donde el patrimonio del investigado cobra especial relevancia, lo que da cuenta que el enfoque para realizar esta investigación estuvo centrado en una causa diversa, llevada a cabo en una sede distinta.
Fíjese que para poder dirimir si es que hubo o no lavado de activos, en primera instancia el Pleno del Tribunal tuvo que acreditar algunas de las imputaciones de malversación en base a los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante los más de 300 días que duró este juicio, casi un año. Se pudo acreditar por parte de ese tribunal la utilización de 6 millones de pesos mensuales para uso personal provenientes de gastos reservados, los cuales en base a los antecedentes no fueron destinados a temas de inteligencia, como el imputado mencionó en un comienzo en su declaración. De igual manera, se confirmó que se utilizaron cerca de 10 millones de pesos mensuales destinados a al funcionamiento de la vivienda fiscal y además la recepción de 120 millones de pesos correspondientes a gastos reservados en marzo del 2014, una vez que había terminado su periodo como titular del Ejército. Por último, se pudo corroborar, según el propio relato, y esto va a ser importante conocerlo ya, este fue el veredicto, pero la sentencia que se va a conocer el 5 de agosto próximo, ahí debería estar detallado lo que se pudo reconocer, pero que no se pudo demostrar que sea justamente un delito. Los delitos que no se pudieron acreditar fueron el pago de 2 millones de pesos extras a su cónyuge. ¿Por qué? Porque Anita María Pinochet se supone que esas platas ya estaban dentro de los 10 millones de pesos de la administración de la casa, es decir, de ahí saldrían esos 2 millones que llegaban a su cuenta, así como el traspaso de 25 millones de pesos para la Fundación Señoras del Ejército y la apropiación de una suma de $343,000 para fines personales por parte de Fuente Alba. Todo esto era lo que le acusaban, pero que todo esto se desestimó en el transcurso de este juicio porque la Fiscalía no logró convencer a las 3 juezas. Finalmente, tampoco se pudo acreditar que entre el mes de octubre y noviembre del año 2010 se haya ordenado al director de finanzas del Ejército, el general Sergio Gómez, que le entregara el saldo de la cuenta de gastos reservados en dólares, que corresponderían a $250,000, los que le fueron entregados en dinero en efectivo como consecuencia de la orden emanada por el propio general Fuente Alba. Pese a su incompetencia en el caso, el tribunal estableció la existencia de delitos de malversación de caudales públicos entre el 9 de marzo de 2010 y el 9 de marzo del 2014, donde el acusado destinó parte de los dineros obtenidos por gastos reservados a otros ítems. Sin embargo, el problema para la Fiscalía vino cuando se intentó demostrar el delito de lavado de activos. Y vamos a insistir en esto, es la pieza que escogió la Fiscalía para acusar a este matrimonio, es el que no correspondería. Algunos ayer reeditaban lo que pasó también con Tomasito, con Tomás Bravo, donde la Fiscalía no tuvo el talento para poder acusar al tío, y ustedes saben lo que ocurrió, y por eso es que ese juicio se va a volver a realizar por abandono de menor. Es decir, es el criterio, para que quede claro, que utilizan los fiscales a la hora de poder acusar cuando creen que hay un principio de delito. Durante la exposición del dictamen de 39 páginas, el tribunal cuestionó en particular el trabajo del perito Cristian Álvarez, detective de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, calificando su labor en 3 términos: sesgada, puesto que su aproximación a la causa venía precedida de un conocimiento anterior. Álvarez ya venía trabajando con la ministra Rutherford y por eso es que conocía lo que estaba ocurriendo en la otra causa. Imprecisa, o sea, sus análisis fueron imprecisos, dado que solo consideró el dinero de Fuente Alba en efectivo y no lo que se encontraba en sus cuentas previo a asumir, y finalmente incompleta, puesto que no se integró la totalidad de los ingresos del excomandante en jefe del Ejército en los análisis a la hora de entregar estos documentos a la Fiscalía para la acusación. Pese al duro revés en su contra, el persecutor jefe de la Fiscalía Centro Norte, un hombre conocido porque intentó ser fiscal nacional, luego intentó ser fiscal regional de O'Higgins, no pudo, José Morales, respaldó el trabajo de los peritos, calificándolos como profesionales serios que han trabajado hace años tanto en la justicia ordinaria como también en la justicia militar. Sí, hubo una crítica al trabajo en particular de la Fiscalía y las policías. Bueno, habrá que revisarlo eso en detalle para ver a qué se refiere. Los peritos de la Policía de Investigaciones son peritos serios que hacen un trabajo completo, que han trabajado años, tanto en la justicia militar como con nosotros. Por lo tanto, nosotros respaldamos su trabajo, pero habrá que analizar el fallo. En la otra vereda, el abogado defensor de Fuente Alba, Miguel Chávez, declaró estar satisfecho
con lo resuelto por ese tribunal, indicando que quedó absolutamente acreditado que la Fiscalía y la Policía no indagaron para nada en la trayectoria patrimonial de este matrimonio. Hubo una conformación patrimonial que no tiene nada que ver con la imputación que se hizo y en consecuencia creemos que la imputación formulada tenía desde el origen un problema que era fundarse en datos que no eran correctos, eran incompletos y yo creo que lo expresado por el tribunal lo demostró. Tú, Caterina, al inicio hacías justamente un relato que probablemente evidenció la jornada de ayer en cuando se conoce el veredicto, porque la sentencia es el próximo 5 de agosto, se conoce el veredicto de los jueces, ella se acerca justamente a Anita María Pinochet y abraza a su pareja, al general en retiro Juan Miguel Fuentealba, y sonríen ambos también hacia donde estaban las cámaras. ¿Y por qué menciono esto? Porque al llegar al tribunal, es decir, un par de horas antes, la situación fue muy tensa, particularmente del ex comandante en jefe del Ejército con los medios de comunicación, con los periodistas, a quienes acusó el trabajo periodístico como sesgado debido a que solo se centraron, dijo, en el trabajo realizado por la Fiscalía y sus filtraciones, dejando de lado la versión que tenía su defensa respecto a lo que allí ocurría. El excomandante en jefe, quien gobernó esa institución por 4 años, reiteró su inocencia en todo momento en la lista llevada adelante por la justicia civil. Sin embargo, evitó referirse a la causa desarrollada por la justicia militar por malversación de caudales públicos. Hay un proceso en desarrollo en la justicia militar y a mí me parece que lo prudente es no hablar. La señorita es testigo de lo que yo dije hace 327 días atrás, cuando llegué al tribunal, que soy inocente. Y como decíamos, se va a conocer el detalle de lo que pensaron los jueces, el análisis de los jueces en esta sentencia el próximo 5 de agosto. A ver, rápidamente algunas cosas. Seguramente todos los auditores han escuchado que lo que se habla de tipo penal. ¿Qué es lo que es un tipo penal? Es la descripción de una conducta. Y esa conducta, en la práctica, tiene que coincidir exactamente la conducta de una persona con la descripción que se hace en el código penal u otro, para que una persona sea considerada culpable de un delito, responsable de haber cometido un delito. ¿Y por qué todo esto? No solo parecer, sino ser. No ser. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque resulta que dentro del ordenamiento jurídico, lo más grave es cometer un delito. ¿Por qué? Porque implica cárcel. Entonces resulta que la descripción de los tipos penales tiene que ser precisa y la coincidencia entre la conducta de una persona y esa descripción que está en la ley tiene que corresponder, tiene que ser exacta. Es como un papel calco. La conducta con la descripción que está en la ley. Y por eso resulta que ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Formaliza a una persona por determinados delitos, que es un aviso, es una comunicación que lo están investigando por estas cosas, pero incluso puede modificar en el curso de su investigación, reformalizar a una persona cambiando los delitos. Justamente por eso. Y después llega la acusación, cuando ya tienen una convicción de que hay conductas que tienen que ser sancionadas. Al parecer lo que ocurrió en este caso es que hubo un error garrafal por parte del Ministerio Público en cuanto al tipo delictivo por el que se acusó al general Fuentealba. Es un error jurídico, fáctico, obviamente, y jurídico de envergadura. Porque ¿qué pasó con Fuentealba? Resulta que a Fuentealba le entregaron 6 millones de pesos mensuales, esto está acreditado, 6 millones de pesos mensuales, y al menos en su totalidad no estaban destinados a su propia seguridad, inteligencia, contrainteligencia, todo este tipo que los gastos reservados. Pero resulta que la acusación estaba mala y sin embargo le entregaron esos 6 millones. Le entregaron 10 millones de pesos para mantener los gastos de funcionamiento y mantención de la casa destinada a los comandantes en jefe y parece que esa plata no era para eso. Hay unas dudas ahí. Y le entregaron 120 millones de pesos una vez que dejó el cargo, proveniente de gastos reservados, en un bolso o un maletín. Pero resulta que
Entonces parece que los errores fueron enormes por parte del Ministerio Público, un desconocimiento total. Y yo quiero agregar además que hace ya mucho rato que se está hablando que en Chile tenemos muchísimas dificultades para perseguir los delitos económicos. Y tenemos dificultades porque los delitos económicos son delitos complejos, que requieren de alta especialización y por lo tanto se requiere de personas que tengan muchísimos conocimientos, acabados conocimientos en materia financiera, por ejemplo, para hacer informes. ¿Está la Policía de Investigaciones capacitada para hacer estos informes? En otros países existen policías especializadas para perseguir el dinero, para perseguir las estafas, para perseguir los fraudes, para perseguir el lavado de dinero. Policía especializada que estudian solo para eso. Son policías, pero especializados en esto. ¿Por qué resulta que la PDI tiene policías especializados en el crimen organizado, en asesinatos, y no en esto otro? Parece que en esto otro no. Lo que pasa, Tomás, es que respecto al tema de, y esto lo hemos hablado fuera de micrófono con fiscales que llevan delitos complejos, como se dice, a los temas económicos, efectivamente, porque para cualquiera se le puede ir en collera si le traen una ruma de una camioneta de facturas, libros. Collera. Claro, como se dice en el campo, cuando están sobrepasados respecto a lo que se pone sobre la mesa. Pero lo que dicen es que hay un puñado de detectives, pero que estos detectives están con un nivel de sobrecarga. Detectives, digamos, que han probado en estrado conocimiento del tema, pero es que son muy pocos y los delitos van en aumento. Claro, pero a ver, este era un caso simbólico. Como dicen ahí, por ahí, eso es emblemático, simbólico. Resulta que aquí, ¿cómo va a ser posible que dicen que el señor tenía un patrimonio de tanto, aumentó, y resulta que no toman el periodo anterior al analizado, porque a lo mejor tenía esa plata de antes, entonces habría que averiguar? Son cosas mínimas, pues aquí no hay que ser un experto. Es parte de lo que, es muy raro todo esto. Lo que decía la jueza, sí, y lo mencionabas tú recién, Néstor, ella lo dice directamente, ¿no? Dice que, claro, hay fallas, cuestiona directamente a uno de los peritos, que es Cristian Álvarez, de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones. Pero ella dice, claro, hicieron mal el trabajo, pero además desde la base, o sea, no se tomó en consideración el patrimonio que tenía el excomandante en jefe, que fue parte además del argumento que él entregó ayer en su tránsito en la explanada ahí del Centro de Justicia, cuando se puso a pelear con algunos reporteros que estaban en el lugar, a discutir más bien. Y él decía, yo tengo esto desde antes de ser el comandante en jefe, en fin, etcétera. Entonces eso ya es como demasiado básico, ¿no? Parece como un error. Y perdóneme si estoy viendo debajo del agua, pero casi intencional, si es que no estamos hablando de un nivel paupérrimo de la investigación de lavado de activos de la Policía de Investigaciones. No, totalmente, pero también el fiscal, el fiscal dirige. El fiscal tiene que tener el talento para poder decir, mire, aquí pasa algo, este informe no me gusta, tiene errores. El primer responsable es el fiscal. Claro. El fiscal Morales es el primer responsable, pero aquí hay algo que a mí me parece que incluso puede ser más grave de todo lo que hemos dicho. Sí. Sí. Si es que hubo sesgo en la investigación. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que si hubo sesgo en la investigación, el fiscal Morales cometió una infracción legal. Él. Porque es un imperativo legal, una obligación legal, el principio de objetividad. Y el principio de objetividad es muy simple, es investigarlo todo. De manera que aquellas cosas que benefician o perjudican a una persona tienen que estar en el proceso y tienen que ser tomadas en consideración. No es que persiga a una persona el fiscal, persigue la verdad. Cuando se habla del persecutor, no es un señor que va corriendo detrás de otro, no está persiguiendo a nadie, está persiguiendo la verdad de esclarecer los hechos. Y por lo tanto, todas las cosas que benefician o perjudican. Cuando se acusa de sesgo, se está acusando al fiscal Morales de no haber cumplido con su deber legal. Y esto es gravísimo. Me parece que es más grave que todo lo otro, porque lo otro estamos hablando de errores, de incompetencia, de patinazos, pero esto no, pues. Porque si hay sesgo, hubo intención. Hubo intención. Ya no es error. Yo creo que el fiscal Morales tiene que dar explicaciones acá. Yo creo que el fiscal Valencia tiene que dar explicaciones acá. Si es que es a ese nivel el asunto. A lo mejor son unos incompetentes y es solo eso. Pero si no, es muy grave porque, a ver, ¿hay sesgo en este caso o en otros casos menos conocidos?
¿O en todo? Lo que pasa es que, miren, a raíz de lo que estás diciendo, Tomás, aparecen algunos WhatsApp aquí en mi computadora. Dale. Y me dice que habría que hacer una auditoría. Claro, es enorme el trabajo para poder hacer una revisión completa, pero hay otros casos donde también hay tribunales orales han advertido lo mismo. O advierten sesgo en el trabajo, o definitivamente que no se toma o no se contabiliza cuando se habla de lavado de activos, está hablando de corrupción, no se toman el total de los patrimonios de las personas, sino que se toman lo que es una suerte de interés para la investigación, que es buscando acusar y obviamente probar en base a eso para condenar a alguien, pero no el objetivo más amplio de tener todos los antecedentes sobre la mesa para hacer el análisis, digamos, con fundamento. Pero mira, más allá de todo esto, ¿está acreditado en el proceso que se le entregaba un maletín de 120 millones de pesos al general Fuentealba? Entiendo que está acreditado. ¿Hay un problema entonces de calificación jurídica? Sí, yo diría que sí. Yo creo que el fiscal Morales tiene un problema más allá del sesgo, tiene un problema enorme como fiscal, como abogado, porque no es capaz de identificar esa conducta. A ver, lo digo de otra manera, hay que subsumir la conducta al tipo penal y tiene que coincidir. Subsumir significa póngala debajo y tiene que calzar perfectamente. Subsuma la conducta al tipo penal. Eso no fue capaz de hacerlo Morales. Yo sé que los abogados que están escuchando están entendiendo mejor que cualquier auditor porque han estudiado estas cosas. Pero eso es exactamente. Entonces resulta que Morales acá está con problemas. Fíjate que hay otro hecho que se dijo ayer en el tribunal por parte de la jueza. Dijo que se habían tratado de agregar otros antecedentes después de la acusación. O sea que trataron de, digámoslo en términos de la calle, arreglar la carga en el camino, porque se dieron cuenta que estaba desestabilizada. No, pues así no opera el sistema. Que seguir al calce que menciona, quizás. Ahora, hay una lectura, Néstor, en relación a lo complicado también que era demostrar el lavado de activos sin el proceso terminado por malversación de fondos que está en la justicia militar. Eso sigue pendiente. De hecho, el mismo excomandante lo dice en su declaración. Sí, ya no está Romy Rutherford, pero sigue adelante. Ahora, algunos ayer advertían que podía ser un mal presagio para la justicia militar. Yo creo que no tiene relación una cosa con otra, ¿ya? Porque lo que acá dice, de hecho, el tribunal, y por eso el 5 de agosto va a ser importante, es que se acreditan algunos hechos. Si lo que pasa es que la calificación de esos hechos es el gran error del Ministerio Público. Quiso ir probablemente porque lavados tienen más penalidad, arriesga 15 años de cárcel. Pero requiere más y pruebas es por lo un mismo. bonito titular cuando en unos meses más se va a abrir también la competencia por la supraterritorial, porque aquí también los fiscales están a codazos porque se viene un cupo de supraterritorial. Entonces es un buen titular, 15 años, un excomandante en jefe. Por eso es que hay algo aquí que yo creo personalmente, y a raíz de lo que uno reportea y le van diciendo, esta acción media de sepulturero que se les llama a los fiscales cuando las causas que llegan a sus manos se mueren y no cumplen un objetivo, tienen que ser indagadas e investigadas a fondo dentro del Ministerio Público. Primero, para que sirva como ejemplo de los errores que se cometieron en esta investigación y en esta acusación, porque son las dos cosas, van de la mano. Y segundo, identificar qué fue lo que pasó y cuáles fueron los puntos débiles de en ese mismo levantamiento. Es decir, no puede quedar en que una sentencia... Además que esto le cuesta plata a todos nosotros, porque también son condenados en costas. ¿Y quién eran los querellantes acá? Que no los recuerdo. No sé si tú te acuerdas quiénes son. No recuerdo ahora. Ajá. Oye, y porque también los querellantes aquí perdieron, aunque... Bueno, está el Consejo de Defensa del Estado. Por ejemplo... O sea, es uno de los querellantes. No me acuerdo quién estaba representando ayer en la audiencia, pero... Ahora, hay que decir que en el proceso penal chileno quien lleva la voz cantante es el Ministerio Público, el fiscal. Los querellantes tienen poco que hacer salvo pedir algunas diligencias. Pero aquí también son perdedores. Y por lo tanto el Consejo de Defensa del Estado me imagino que algo hablará, porque habla mucho cuando tienen éxito y hablan poquito cuando tienen pérdidas o derrotas. Bueno, aquí hay una derrota, a ver si tienen alguna opinión al respecto. Yo quiero decir que además que el lavado de activos, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que es el lavado de activos? Es cuando las personas tratan de disimular el origen ilícito de los dineros, de los bienes. Puede ser una propiedad, puede ser dinero en efectivo. Entonces tratan de disimular el origen ilícito.
¿Y en qué consiste la simulación? ¿En qué es lícito? En que lo adquirieron legítimamente. De eso se acusaba al general Fuentealba. Y en eso fracasó el fiscal Morales, entre otras cosas. Ya. No hay que perder la oportunidad, además de, creo yo, en mi opinión, de hacer una revisión del trabajo de los fiscales, más allá de todo lo que hemos hablado que es evidente, sino que también hay una suerte de acostumbramiento a llegar a alternativas, ¿no? A juicios abreviados, salidas alternativas, etcétera, que finalmente en lo que redundan es que no se investigue como debiera hacerse. Entonces, al final, terminan acostumbrándose a eso. Lo que pasa hay un mercado, mira lo que estoy diciendo, Sí. hay un mercado de los juicios abreviados. Eso es lo que hay. ¿Y por qué digo mercado? Perdona, Néstor, que te haya interrumpido, pero ¿por qué hay un mercado? Porque es una negociación permanente como en un mercado. Ahora, si uno quiere, yo no he estado nunca ahí, pero el mercado de Estambul dicen que ese es donde para allá y para acá, les gusta el pedir rebaja, Regatear. el regateo. En eso está convertida esta cuestión, Bueno, en muchos pero casos. bajo la mirada cómplice en algunos casos, no en todos, por cierto, pero en la mayoría de los propios jueces de garantía. Exactamente. Que aquí hay algunos que sostienen que habría que hacer una auditoría para hacer una revisión completa de cuál es el perfil de los jueces que aceptan esos juicios abreviados, porque también aquí hay un control de legalidad que es el tribunal. Los tribunales, los jueces de garantía, todos, ¿le piden a los fiscales que informen a las víctimas de los abreviados o no? ¿Se lo dicen? Porque hay jueces que sí. Y hay algunos jueces que le han pedido, le han exigido al tribunal, a la fiscalía, que tiene que informar a la víctima de que está llegando un abreviado y los resultados de ese abreviado. Pero otros se dedican a hacer comentarios de pasillo y no hacen su trabajo como juez de la República. Mira, lo tuyo, lo que tú dices es un asunto tan importante. Cuando alguien comete un delito, cualquiera que sea, nunca ve a la víctima. Jamás. ¿Qué pasaría? Y me pongo en otro escenario. ¿Qué pasaría si los asesinos se encuentran con los hijos del asesinado? Que los vean a los ojos, o con la viuda, ¿qué pasaría? O con los padres, madre. Nunca se encuentran los victimarios con las víctimas. Y en este caso, que incluso es distante, es simplemente una comunicación, eso no ocurre en muchos casos, lo que es brutal, porque las víctimas tienen derecho acá, pues. Entonces, ese es un asunto muy importante. El segundo asunto es que la justicia tiene problemas en Chile. Harto. A ver, la justicia constitucional. A ver, cuando nombran activistas políticos en el Tribunal Constitucional. Lo ha hecho este gobierno y lo ha hecho el gobierno de Piñera. Todos. Sí. No jueces, activistas políticos en el Tribunal Constitucional. Entonces lo han destruido, pues. Y los abogados integrantes en las cortes. Algunos son grandes abogados, sí. Otros no. Algunos son grandes abogados, pero bajo este gobierno se nombraron una cantidad de abogados que están absolutamente sesgados en las cortes, tremenda. En otros gobiernos también ha sucedido, pero aquí se produjo con muchísima profusión. ¿Para qué hacen eso? Y después hablan de las instituciones. Bueno, y está ocurriendo con fiscales, y está ocurriendo en numerosos casos. Oye, y fiscales bien pagados, Néstor, ¿eh? Porque esa es la otra. Los fiscales están bien pagados, los jueces están bien pagados, no es que estén mal pagados. Nos escribe un auditor, la PDI está preparada. La BRIDEC, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la Brigada de Activos son profesionales, ingenieros comerciales. Sí, pero ¿cómo los seleccionaron? ¿Quiénes son? ¿Qué concursos públicos hubo? ¿Hay una acreditación permanente, como yo creo que tendría que haber en todas las profesiones, o no? Y resulta que nos escriben esto, que es una especie de declaración de relaciones públicas, alguien, pero yo me pregunto, bueno, pero ¿y aquí qué pasó? ¿Va a haber un sumario, no? ¿Hay responsabilidad o no? ¿Van a investigar a ese perito, no? Al señor de la Policía de Investigaciones. O que diga si le pidieron convenientemente no entregar, porque pareciera que este perito conoce muy bien el caso, solo para terminar, conoce muy bien el caso porque él trabajó, sigue trabajando en su momento con Romy Rutherford en justicia militar. Entonces, lo que uno
aparentemente, si uno cierra los ojos y escucha a la jueza, lo que da a entender es que, bueno, si este señor conoce completo el historial económico de Fuentealba, así como otros excomandantes y jefes del ejército que están siendo investigados por la justicia militar, ¿por qué acá hubo un sesgo solo en exponer en la justicia civil de tal fecha a tal fecha, si es el mismo perito que conoce la historia? Entonces, por eso ese perito es importante que diga si fue la fiscalía la que le pidió solo tener entre el 2010 y 2014 o qué pasó. O que él fue un incompetente. O él fue incompetente, pero tendrá que él, este perito de la PDI, tendrá que en algún momento hacer justicia desde el punto de vista de decir qué pasó, qué fue lo que ocurrió. Porque es raro, si conocía la historia completa por justicia militar, ¿por qué en el juicio civil solo fue una parte? ¿No les parece extraño? Si el mismo perito trabajó todos los días con Romy Rutherford y ahora con quien está a cargo de la investigación. Es raro. Gracias, Néstor.